Muy buenas noches para todos. Me confirman, por favor, si me escuchan fuerte y claro. Sean tan amables. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Sean todos ustedes a la sesión de hoy, ¿vale? Bueno, muchachos, les comento les voy a hacer los siguientes anuncios parroquiales, ¿listo? Para que todos presten atención a lo que les voy a decir a continuación, ¿listo? La clase de hoy la vamos a realizar hasta las 9:30 de la noche, ¿sí? Debido a que tengo que realizar un viaje a otra ciudad aquí en Colombia, tengo que desplazarme en la ciudad donde me encuentro, tengo que hacer un viaje por tierra a otra ciudad y pues ya tengo programado y todo listo para apenas termine la clase a las 9:30 de la noche dirigirme y hacer el viaje. Mañana tenemos clase común y corriente, vamos a tener las 2 horas de clase y el próximo sábado no vamos a tener clase. ¿Listo? Por ende, perdón, el próximo viernes no vamos a tener clase. Por esa razón, yo les voy a compartir un taller de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Para que ustedes lo puedan resolver de una manera muy sencilla ese día. El próximo sábado retomamos clase común y corriente y durante la semana vamos a ir reponiendo las horas de clase que no vamos a tener en estos días. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, ok, para que a todos nos quede claro, ¿listo? No se preocupen por las horas que van a faltar, esas horas se van a recuperar. El próximo sábado, el horario con ustedes es de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, ese será el horario que nosotros vamos a tener con ustedes, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, las 2 horas comunes y corrientes. Entonces, en el transcurso de la semana que viene, vamos a recuperar las horas los 45 minutos, digamos que nos faltarían el día de hoy, y las próximas 2 horas las 2 horas del próximo viernes, yo se las voy a recuperar, así que no se preocupen, les diré cómo las vamos a recuperar. ¿Listo? Con mucho gusto, Karen. Bien. Bueno, entonces dicho esto, vamos inmediatamente a continuar. Entonces, el día de ayer nosotros habíamos empezado revisando los elementos que componen un sistema de gestión, ¿sí? Y esos elementos que componen el sistema de gestión, vamos entonces a relacionarlos con los procesos que ya se los expliqué ayer, los productos y servicios, los clientes y las partes interesadas, precisamente como lo avanzamos el día de ayer. Entendiendo que los productos son aquellas salidas que genera la empresa, donde no hay necesidad de que haya una interacción o un intercambio previo con el cliente o el usuario final. Y los servicios, pues básicamente hace referencia a aquella salida que genera la organización en donde obligatoriamente debe haber una interacción entre quien suministra el servicio y quien lo recibe. ¿Listo? En relación con los clientes y las partes interesadas, recordemos que un cliente puede ser una persona u organización que puede recibir o que recibe o recibiría un producto o un servicio destinado a esa persona u organización basándose fundamentalmente en el cumplimiento de unos requisitos. Recuerden ustedes que nosotros como personas transmitimos nuestras necesidades y expectativas en términos de requisitos, por ejemplo, en tamaño, en empacado, presentación, colores, aromas, texturas, dimensiones en general. Y por lo tanto, las empresas o lo que esperamos de la organización es que nos entreguen productos y servicios que cumplan o satisfagan dichas necesidades y expectativas, pero resulta que también alrededor de la gestión de las empresas hay otros elementos o componentes conocidos como partes interesadas que de manera directa e indirecta también establecen los requisitos que han de cumplir las organizaciones en relación con el desarrollo de su actividad económica y también en entrega de productos y servicios. Como lo mencionábamos ayer, dentro de estas partes interesadas o también conocidos como stakeholders, están los colaboradores, están los miembros de la alta dirección o los propietarios de la empresa, inversionistas, accionistas y demás. Tenemos a los trabajadores y a sus representantes. En el caso de que se traten de empresas en donde hayan sindicatos, pues
quienes hagan parte del sindicato, pues se entienden como partes interesadas, los medios de comunicación, los organismos de control o las autoridades competentes, entre otras. Bien, y ahí habíamos finalizado con estos elementos de los sistemas de gestión para luego ahora entrar inmediatamente a hablar acerca de los recursos. Es decir, algo que les quiero decir desde ya, o quiero acabar con un mito, es que eh, cuando hablamos de sistemas de gestión o de la implementación de sistemas de gestión, no es necesario asumir que para poder implementar un sistema de gestión se tengan que realizar inversiones exageradas, que es lo que se maneja en el común. No. Cuando nosotros hablamos de implementar un sistema de gestión, corresponde a que la propia organización debe administrar de manera correcta los recursos que ya se tienen para materializar o lograr el funcionamiento de ese sistema de gestión. O dicho en otras palabras, si una empresa desea adoptar normas internacionales para la puesta en marcha de sistemas de gestión, los recursos que necesita el sistema son los mismos que ya cuenta o con los que ya tiene. Eso significa que el adoptar o la adopción de las normas internacionales se acoplarán a esa realidad o los sistemas de gestión se acoplarán a los recursos disponibles o puestos a disposición por la organización. Mis estimados estudiantes, suspendí la cámara porque desde el día de ayer he tenido inconvenientes con la conexión a internet y suspendiendo la cámara me ha dado resultado para poder continuar con otras sesiones, ¿vale? Entonces, la tengo suspendida pues para que no me vaya a interrumpir la conexión. Lo que les acabo de decir con respecto a los recursos, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bien, ok, perfecto. Entonces, como les decía, ya la propia organización cuenta con todos los recursos necesarios para implementar su sistema de gestión. Entonces, eso significa que la empresa debe asegurarse de que los recursos que ya se tienen o a través de los recursos que ya se tienen, se puedan adoptar o se puedan implementar el o los sistemas de gestión que quieran. Por eso aquí las normas internacionales nos dicen a nosotros lo siguiente, por ejemplo, dentro de los recursos están las personas. Es decir, los encargados de operar o hacer que los procesos funcionen. Entonces, eso es un recurso muy importante para la organización y con el objetivo de poder materializar o lograr poner en marcha el sistema de gestión. Bien, tenemos la infraestructura, que son los edificios, las máquinas, herramientas, vehículos y sistemas de información necesarios para desarrollar la actividad económica a la que se dedica la empresa, o también conocidos como los activos de la organización. ¿Saben a qué hago referencia cuando les menciono el término activos? ¿Sí? ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, los recursos de infraestructura, también conocidos como activos, son los que corresponden a los edificios o a los sitios o lugares de trabajo donde se operan los procesos, las herramientas, equipos, maquinaria, vehículos, sistemas de información, entre otros, que necesita la empresa para poder llevar a cabo su actividad económica. Luego tenemos los materiales, tales como las materias primas, insumos, ¿cierto? Información, entre otros, que son utilizados precisamente para la generación de los productos y servicios. Como en toda organización, es fundamental en capital o los recursos económicos. Esto no es ningún secreto esto es ningún secreto para nadie, que las organizaciones necesitan de recursos económicos para mantenerse vigentes o mantenerse operando en el sector económico o en el mercado en el que se encuentre, ¿bien? Y también dentro de esos recursos, ¿de acuerdo? Dentro de esos recursos podemos encontrar, por ejemplo, las competencias que básicamente hacen referencia a la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Es decir, cuando una persona hace parte de una organización, ¿cierto? O ingresa a una organización,
La organización debe ser consciente de que la forma en la que opera su actividad económica va estrictamente ligada a lo que se formuló en los métodos de trabajo, llámense procedimientos, instructivos, manuales y demás, porque recuerden ustedes que ese es el instrumento que las empresas utilizan para definir el accionar de su cadena de valor y por ende de su actividad económica. Bien, entonces, para que la persona se pueda ubicar en ese contexto denominado o en ese universo denominado cadena de valor, es absolutamente necesario asegurarse de que la persona adquiera, desarrolle y mejore continuamente las habilidades, las destrezas, las actitudes, aptitudes y conocimientos que exige el cargo o el lugar que ocupa en ese universo llamado cadena de valor. Por lo tanto, ese cúmulo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y actitudes es lo que le permite o es lo que se entiende como competencias. Es ese cúmulo de información, ese cúmulo de conocimientos que los colaboradores aplican para poder llevar a cabo u obtener los resultados previstos o cumplir con los objetivos y metas asignadas. Resulta que cuando una persona hace parte de un sistema de gestión, y esto lo vamos a ver más adelante, también deberá la organización asegurarse de que reciben precisamente esas competencias y se encarga la propia organización de desarrollarlas y mejorarlas continuamente a través de actividades de capacitación, formación y entrenamiento. Y para que ustedes lo sepan desde ya, una cosa es hablar de capacitación, otra cosa distinta es hablar de formación y otra muy diferente hablar de entrenamiento. Se las voy a explicar rápidamente porque más adelante vamos a profundizar al respecto. Cuando nosotros hablamos de capacitación, hace referencia al intercambio de información que hace una persona con un auditorio en donde esa persona posee toda la trayectoria profesional, la formación académica y complementaria pertinente y los años de trayectoria profesional y laboral que le dan la autoridad para hablar acerca de un tema utilizando medios de interacción o canales de comunicación escritos o audiovisuales. Por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento es capacitándolos a ustedes en relación con los sistemas de gestión que vamos a estudiar. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, cuento con una trayectoria de más de 18 años de trabajar en sistemas de gestión en todos los niveles que le permiten los sistemas de gestión trabajar a una persona, incluido siendo auditor interno o auditor de sistemas de gestión para la realización de auditorías internas como auditorías de certificación. Y esto acompañado de un pregrado y posgrados que tengo en la materia, que es lo que me dan la autoridad a mí hoy para sentarme aquí con ustedes para hablar de sistemas de gestión, en donde estoy utilizando un canal de interacción como lo es Zoom, estoy utilizando unas presentaciones en PowerPoint, hay un material de trabajo disponible para ustedes, etcétera, etcétera, que los vamos a utilizar precisamente para compartir esa información. Entonces, el escenario que les acabo de mencionar es lo que conocemos como la capacitación. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la etapa de la formación? La formación es aquella etapa en donde una persona que ha pasado por un proceso de formación, de capacitación, empieza a digerir la información. Es decir, es el escenario en donde la persona empieza a preguntar por qué sí, por qué no, por qué esto y por qué no lo otro, por qué aquí y por qué no allá. O sea, empieza la persona a indagar, a consultar, a investigar, a contrastar con otras fuentes la información recibida en una actividad de capacitación para poder empezar a generar
o para poder empezar a crear esas bases sobre las cuales construirá su conocimiento alrededor de las temáticas que fueron desarrolladas en la actividad de capacitación. Entonces, la formación es donde la persona empieza a digerir lo que le dijeron en esa actividad de capacitación, repito, a través de contrastar esa información con otras fuentes de información, con otros expertos, a investigar, a buscar más información para que se empiecen a crear esas bases sobre las cuales se construirá ese conocimiento alrededor de la información que se compartió en esa etapa de capacitación. ¿Y en qué consiste la etapa de entrenamiento? Básicamente es utilizar los conocimientos, es decir, las competencias, los conocimientos y habilidades adquiridas en las etapas anteriores en tres escenarios a saber. El primer escenario es en donde la persona utiliza sus conocimientos o utiliza las competencias para poder desempeñar el rol que ocupa en la organización o el cargo que ocupa en la empresa. ¿Listo? Para desenvolverlo de manera adecuada. El otro escenario es en donde la persona está en una situación que necesita o requiere o demanda una respuesta inmediata. Es decir, es cuando la persona enfrenta, por decirlo así, una situación de alta presión, ¿sí? En donde se necesita de una respuesta en el acto, una respuesta asertiva, una respuesta certera en el acto, y es allí donde esta persona puede utilizar los conocimientos para tomar esa decisión. Y el tercer escenario es cuando la empresa, y es el que actualmente, o en el que actualmente podemos ver el desempeño de las empresas, y es cuando las organizaciones le dan la potestad o le dan la autonomía de liderar o de formular, dirigir o ejecutar un proyecto. Entonces, en esos tres escenarios, las normas internacionales exigen que las empresas deben suministrar, desarrollar y mejorar continuamente las competencias que necesitan las personas tanto para desarrollarse adecuadamente en el cargo que ocupan en la organización, como también desenvolverse eficazmente en la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión, ya que para que una persona pueda participar o pueda contribuir eficazmente a la implementación, mantenimiento y mejora continua de cualquier sistema de gestión, necesita de esas competencias, necesita ser capacitado, formado y entrenado para poder hacer parte de, porque es que hay un error que comúnmente cometen las empresas, y es que cuando deciden adoptar normas internacionales, pretenden que por el simple hecho de hablarles en terminología de sistemas de gestión, las personas automáticamente van a entender lo que les están diciendo. No se les haga raro que ustedes se encuentren con esta situación en una empresa. De repente los miembros de la alta dirección les dicen: damas, caballeros, a partir de mañana vamos a implementar el sistema de gestión de la calidad, así que necesito que todos ustedes sean capaces de identificar circunstancias de riesgo y oportunidad con ese enfoque basado en riesgos, y asegurándonos de que se puedan reconocer puntos de control de interés para evaluar el desempeño del sistema de gestión y así podamos aportar a la mejora continua del mismo. Imagínense ustedes que alguien les venga a decir a un grupo de personas, a la organización en general, o les hablen en esos términos donde jamás han escuchado qué es siquiera un sistema de gestión, ¿sí? Es decir, alguien que de repente venga a la organización y les hablen en esos términos, los va a confundir aún más, porque jamás en sus vidas han tenido la posibilidad de poder saber o conocer de qué se trata un sistema de gestión. Entonces, esto es uno de los errores que más cometen las empresas, y es lo que genera lo que conocemos normalmente como la resistencia al cambio, por ejemplo, porque la implementación de un sistema de gestión implica cambios. Por ejemplo, de repente en la empresa no se medía el desempeño de los sistemas de gestión a través de la utilización de indicadores de desempeño o indicadores de gestión, y el sistema de gestión los exige. Por ejemplo, documentar, planificar estratégicamente las actividades que se van a ejecutar en la empresa, y de repente en la organización antes de tomar esa decisión no lo hacía. Entonces, el solo hecho de contemplar la implementación de sistemas de gestión implican cambios, obviamente cambios para el bien o por el bien de la organización, en donde la idea es que todos los colaboradores de la empresa estén en la misma sintonía o todos estén dispuestos a aportar a ese cambio.
Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Omar Morán, buenas noches, bienvenido. Te escuchamos, Omar. Puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches, profesor Omar, desde la República Dominicana. ¿Cómo está? Eh, una consulta, eso que Sí, usted está diciendo ahí, toda sí, esa, viendo la presentación de PowerPoint también. sí, Realmente es así como te dice, porque, por ejemplo, yo estoy ahora mismo trabajando en una ajá, empresa de seguridad, de seguridad física de hombres sí, con armas de fuego sí, y supervisión. Entonces, en la misma fui contratado como auditor interno para eh, más bien colocar y hacer lo que le llaman aquí los rondines y la supervisión por, por dispositivos que son colocados en los puntos. sí. Eso hasta ahora lo he estado haciendo a nivel medible, sí. Yo puedo visualizar, por ejemplo, que un Ujú, supervisor, hay una zona uno, sí, esa zona uno tiene 10 clientes, pero yo puedo visualizar mediante routing medible, en ese caso, que el supervisor sí va a, a hacer la supervisión en esos puntos. ujú. Sí, ya con Claro. esto que usted me está diciendo, yo puedo replantear algunos detalles para yo acoplarme más a este ambiente que usted nos está o nos está indicando. No sé si usted lo que yo le acabo de decir lo entiende y lo ve bien en ese Sí, sí, sentido. sí. Totalmente, totalmente, Omar. Lo que pasa es que, a ver, cuando las empresas desean implementar sistemas de control, por ejemplo, para asegurarse que todas las directrices se cumplan, en este caso, por ejemplo, el de tu empresa, eso implica cambios. Es muy probable, estoy especulando, mi querido Omar, y para todos, es muy probable que solo tal vez este sistema de evaluación o aseguramiento de que el coordinador o la persona encargada de supervisar las actividades esté ejecutando o no lo que le corresponde, puede que no se haya hecho de esta manera, sino de otra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la presencia de sistemas de información o tecnologías de la información que faciliten la transmisión y sobre todo análisis y evaluación de los datos que arrojan estos sistemas implican cambios, porque es que el manejar ese tipo de tecnología necesita precisamente de competencias específicas que aseguren de que quien va a operar ese instrumento o los instrumentos que le permita cumplir eso que nos estaba diciendo nuestro compañero Omar, esta persona pueda interpretar correctamente y transmitir oportunamente esos datos para que la propia organización tome decisiones al respecto. Entonces, el hecho de interactuar con esa tecnología, ¿qué implica? Que la persona encargada de manipular o de operar estos sistemas de información necesita esa capacitación, formación, entrenamiento al respecto. Es decir, necesita adquirir, desarrollar y mejorar continuamente las exigencias perdón, las competencias que exigen ese tipo de actividades, por ejemplo. Entonces, en el marco de la implementación de sistemas de gestión, como ya se los había comentado a ustedes, implican el, el ajuste de los sistemas de gestión o implican tomar decisiones en relación con cambios, obviamente, repito e insisto, cambios que buscan que el sistema mejore para que se pueda lograr una adecuación, una implementación y adaptación correcta de las normas y que el sistema de gestión pueda cumplir o pueda generar los resultados esperados. De lo contrario, pretender que un sistema funcione sin garantizar precisamente que todos los colaboradores adquieran, desarrollen y mejoren continuamente estas competencias es un escenario absolutamente complejo. Me hice entender, mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor?
¿Listo? Bien. Ahora, perfecto. Observen ustedes que lo que viene a continuación es la definición de organización. Es decir, persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Claro, recuerden ustedes que hay unos líderes visibles para poner en marcha un sistema de gestión y estos son conocidos como alta dirección. Pero pretender que una sola persona o un solo grupo de personas en una organización se hagan cargo del sistema de gestión es absolutamente complejo, porque las responsabilidades que implican la planeación, la implementación, el mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión necesita el esfuerzo de todos los que hacen parte de la empresa. Entonces, este concepto de la organización va muy ligado al anterior, a las competencias. ¿Por qué razón? Porque ese es absolutamente fundamental que todos los que hacen parte de una empresa que esté implementando un sistema de gestión sepan exactamente en dónde se encuentran ubicados. Es decir, que en materia normativa, procedimental, de competencias, habilidades y destrezas, todos sepan qué deben hacer, cuándo lo deben hacer, cómo lo deben hacer, para qué lo deben hacer y así sucesivamente. ¿Y en dónde se encuentran todos estos parámetros o toda esta información? En las actividades de capacitación, formación, entrenamiento dirigidas a la adquisición, desarrollo y mejora continua de las competencias. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, aquí la alta dirección tendrá que esta infraestructura, conocida como estructura organizacional, pueda permitirle a todas las personas, según sus funciones, responsabilidades, jerarquía o autoridades, poderse ubicar dentro de la organización para que entre todos puedan aportar al cumplimiento de objetivos y metas. Y es que es apenas lógico que para lograr que todos puedan contribuir al cumplimiento de objetivos y metas, deben estar organizados, valga la redundancia, es decir, saber, conocer con exactitud el lugar que ocupan en la empresa. De lo contrario, pretender que el accionar de una organización en términos de improvisación, pretender que en ese escenario se logre la implementación de un sistema de gestión es absolutamente complejo. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Entonces, en ese orden de ideas, es y será absolutamente fundamental que la alta dirección determine esa estructura organizativa, en donde cada persona que hace parte de la empresa o de la organización sepa en dónde está ubicado, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que debe hacer rutinariamente, qué autoridades tiene, hasta dónde van sus decisiones, hasta dónde tiene autonomía para que todos esos alcances, según el nivel o el cargo que ocupa la persona, se establezcan de manera tal de que se pueda conocer el límite de cada una y la sinergia de las mismas. ¿Por qué razón? Porque esta estructura organizacional, a partir de las decisiones o del alcance de las autoridades que tengan cada persona que hagan parte de esa estructura organizacional, esa sinergia en la toma de decisiones va a lograr que el sistema de gestión funcione. ¿De acuerdo? Hasta ahí me hice entender, muchachos. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿el tamaño de la organización afecta el resultado de la implementación? No, Karen, de ninguna manera, absolutamente. Es decir, por el hecho de que la empresa sea una microempresa o se trate de una empresa pequeña, no implica que la organización se vaya a quedar corta en relación con la implementación del sistema de gestión, de ninguna manera. Toda organización puede perfectamente aplicar, incorporar, adoptar o implementar el sistema de gestión que quiera, independientemente del tamaño de la misma. ¿Por qué?
porque todas buscan cumplir. Tengan en cuenta lo que les voy a decir a continuación. Me voy a adelantar un poco, pero es para darle respuesta a la pregunta de nuestra compañera. El concepto de calidad, por ejemplo, es el mismo para toda organización. Es decir, quiero hacerles a ustedes la siguiente pregunta. Independientemente del tamaño de la empresa, cualquiera busca lograr que sus usuarios se declaren conformes y satisfechos. ¿Qué opinan ustedes? Claro, estamos totalmente de acuerdo. Cualquier empresa en el planeta Tierra busca que sus usuarios se declaren conformes y satisfechos cada vez que la empresa les suministra bienes y servicios. Eso es claro, ¿de acuerdo? Ahora, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Todas las empresas en el mundo deben garantizar la protección y resguardo de la seguridad, salud y bienestar de sus colaboradores? ¿Qué opinan ustedes? O dicho en otras palabras, toda organización en el mundo, independientemente de su tamaño, está obligada a proteger, resguardar y conservar la seguridad, salud y bienestar de sus colaboradores. Exactamente, estamos de acuerdo. Quiero hacerles la siguiente pregunta. Cualquier organización en el mundo está obligada, independientemente de su tamaño, estaría obligada a proteger el medio ambiente. ¿Cierto que sí? Entonces, esto significa que independientemente del tamaño de la organización, las empresas van a poder implementar los sistemas de gestión y la empresa va a poder formular, va a poder formular sus propios objetivos y metas según su capacidad instalada. ¿Por qué razón? Quiero hacerle la siguiente pregunta. Una cadena multinacional como Coca-Cola y, digamos, ustedes una empresa que se dedique también a la fábrica y producción de bebidas refrescantes que lleva apenas en el mercado 5 años, ¿los objetivos podrían ser iguales? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, los objetivos estratégicos de una multinacional como lo es Coca-Cola podría tener los mismos objetivos de una empresa que fabrica y produce bebidas gaseosas que se constituyó hace 5 años, por ejemplo. Exactamente. Van a ser absolutamente diferentes, pero persiguen el mismo interés. Cada vez, ¿sí? Cada vez, ¿sí? Cada vez que un usuario o un cliente consuma sus productos, siempre se declare conforme y satisfecho. Es decir, independientemente que hablemos de Coca-Cola, independientemente que hablemos de una empresa que lleva 5 años en el mercado de las bebidas refrescantes, todas buscan exactamente lo mismo, que cada vez que una persona compre uno de sus productos, se declare conforme y satisfecho. Pero la forma de llegar a ese nivel de conformidad y satisfacción lo determina cada organización. Por eso cada empresa, independientemente de su tamaño, su naturaleza, o la complejidad o sencillez de sus procesos, o la forma en la que lleve a cabo su actividad económica, podrá implementar cualquier norma internacional. ¿Esto les quedó claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sí, pero no todas implementar un sistema de gestión de calidad, no a todas se los exige la ley. RC, mi querido compañero o compañera RC, yo en ningún momento hablé de que el sistema de gestión sea obligatorio por ley. Estoy hablando de que independientemente del tamaño de la organización, cualquier empresa puede adoptar cualquier norma internacional. A eso hago referencia. No estoy hablando de que se los exijan por ley o que se estén obligadas a hacerlo. No. Las empresas, cualquier organización tiene la potestad y la libertad, ¿sí? La potestad y la libertad de poder implementar o adoptar la norma que consideren pertinentes. ¿Listo? Bien. Entonces, el término o el concepto desempeño dice resultado medible. Claro, para poder saber si en realidad el sistema de gestión estaría generando los efectos esperados, ¿sí?
Es importante poder medir o poder determinar cuantitativamente hablando esos efectos que generan los sistemas de gestión en la organización. Por ejemplo, retomando los ejemplos anteriores, ¿sí? Si entendemos que el sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, orbita alrededor de la conformidad y satisfacción de sus usuarios, la empresa tendrá que determinar cuantitativamente hablando si en realidad se estaría generando la conformidad y satisfacción de sus usuarios. Es allí donde hablamos, por ejemplo, de índices de desempeño, medición de la satisfacción de los clientes, entre otros. ¿Sí? Si sabemos nosotros, como más adelante lo vamos a ver, el sistema de gestión ambiental busca evitar a toda costa la contaminación del medio ambiente, pues la empresa tendrá que determinar cuantitativamente hablando si se está logrando con ese propósito. Es decir, la empresa deberá medir cuantitativamente el desempeño de su sistema de gestión ambiental para confirmar si en realidad se está cumpliendo, si se está cumpliendo con el propósito del sistema de gestión ambiental. Supongan ustedes que estamos en una empresa que fabrica y produce alimentos o manipula alimentos. Como lo vamos a ver más adelante, el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos busca garantizar que todos los alimentos, bien sea producidos o manipulados por la organización, sean inocuos. Es decir, que un alimento que llega a las manos del consumidor o un producto que sea generado por una empresa, un producto alimenticio que haya sido generado o manipulado por la empresa, llegue al consumidor, evitar a toda costa que éste vaya a comprometer su salud y su seguridad. Entonces, cuantitativamente hablando, la empresa tendrá que determinar si en realidad su sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos está cumpliendo con ese propósito. Entonces, por eso en los sistemas de gestión hablamos de el desempeño, un resultado medible. ¿Listo? Normativas internacionales son voluntarias y las que no es toda la normativa vigente aplicable. Ejemplo, el decreto de 70. Sí, Samuel, exactamente, es correcto. Muy bien. ¿Ok? Bueno. En relación con el desempeño, para que ustedes lo sepan desde ya, nosotros los auditores evaluamos el sistema de gestión en dos escenarios, en el escenario de la eficacia y en el escenario de la eficiencia. La eficacia, ¿qué significa? Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Esto traducido al castellano, ¿qué significa? La eficacia hace referencia a la capacidad de cumplir con los objetivos propuestos. Eso es ser eficaz. Si la organización alrededor, por ejemplo, de la inocuidad de los alimentos formuló unos objetivos y su correspondiente meta, y a través del sistema de gestión demostró que cumplió con esos objetivos y metas, ahí podemos decir que el sistema de gestión es eficaz. Es decir, la empresa al evaluar el desempeño de su sistema de gestión confirma que se cumplieron los objetivos y metas, ahí decimos que el sistema de gestión es eficaz. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, es allí donde nosotros los auditores implementamos todas las metodologías y técnicas de auditoría precisamente para determinar eso, en qué grado el sistema de gestión implementado por la organización estaría cumpliendo o no con su propósito, o en qué grado el sistema de gestión estaría generando o cumpliendo los objetivos y metas propios de cada sistema de gestión. Entonces, en esa medida, nosotros podemos determinar a través del ejercicio de una auditoría
si en realidad el sistema de gestión es eficaz. Ahora, ¿en qué consiste la eficiencia? Dicen las normas internacionales. Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. O dicho en otras palabras, cuando nosotros hablamos de eficiencia, hacemos referencia a la capacidad de cumplir los objetivos y metas propuestos de acuerdo con la disponibilidad o de acuerdo con el uso responsable y racional de los recursos puestos a disposición, o dicho en otras palabras. ¿En qué consiste la eficiencia? La eficiencia consiste en la capacidad de poder administrar y utilizar de manera racional y adecuada los recursos disponibles para el cumplimiento de objetivos y metas. Como ustedes se pudieron dar cuenta en las diapositivas anteriores, las organizaciones necesitan de recursos para poderse poner en marcha, para desarrollar su actividad económica y por ende su sistema de gestión. Quiere decir que si alrededor de la implementación del sistema de gestión se han formulado unos objetivos y metas y por ende para el cumplimiento de objetivos y metas se han establecido o puesto a disposición unos recursos y se comprueba que se cumplieron los objetivos y metas a través del uso adecuado de los recursos puestos a disposición, ahí podemos decir que el sistema de gestión es eficiente. ¿Me hice entender? Sean todos tan amables de confirmarme, por favor. Entonces, nosotros como auditores tenemos que, a través de la evaluación de la conformidad de los sistemas de gestión o a través de la auditoría de los sistemas de gestión, precisamente confirmar eso, si el sistema de gestión cumple su propósito o los propósitos formulados alrededor del mismo y que el cumplimiento de esos propósitos se haya dado gracias a la administración adecuada, racional o al uso consumo correcto, responsable, medido, racional de los recursos puestos a disposición para el cumplimiento de dichos propósitos. Entonces, en la medida en que nosotros como auditores confirmemos lo que les acabo de decir, nosotros podríamos dictaminar el desempeño del sistema de gestión en términos de eficiencia y eficacia. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Sean tan amables. Bueno, muy bien. Marinelli, ¿cuál es tu pregunta? Mientras vamos cambiando aquí de presentación. Listo. Están observando aquí la presentación donde dice documentos. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Bueno, muy bien. Por supuesto que para dejar constancia de la implementación del sistema de gestión es necesario el uso de los documentos. ¿Sí? Es fundamental, ya que los documentos van a poder capturar la información necesaria, ¿sí?, para que la alta dirección tome decisiones en relación con el desempeño de su sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí las normas internacionales nos dan tres definiciones muy importantes que nosotros como auditores debemos tener en cuenta en relación con los documentos del sistema de gestión. ¿Listo? La primera de ellas es la definición de información. Dicen las normas que son datos que poseen significado. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos que la información son datos que poseen significado? Cuando nosotros decimos que la información son datos que poseen significado para la empresa,
quiere decir que esos son datos que motivan a la organización a hacer algo al respecto. Les coloco los siguientes ejemplos. El número de quejas y reclamos generados en un periodo, puede ser en un mes, o en 2 meses, o en 6 meses, se considera como información porque son datos que motivan o deben motivar a la empresa a hacer algo al respecto. Por eso se dicen datos que poseen significado para la organización. Son datos que a criterio de la organización la deben motivar a hacer algo al respecto. Por ejemplo, la cantidad de devoluciones de productos, por ejemplo, alimentos vencidos en un periodo, ¿sí? En el que ustedes quieran, se considera información porque son datos que tienen que llevar a la empresa, ¿cierto? Llevar a la organización a hacer algo al respecto. No te preocupes, Isabel, yo tampoco puedo llegar hasta el final, así que tranquila. ¿Listo? Otro ejemplo, el número de accidentes de trabajo materializados en un periodo, en un mes, en un año, en 6 meses, lo que sea, se considera como información porque esos datos, esa cantidad de accidentes manifestadas en esos periodos, son datos que deben motivar a la empresa a hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? La cantidad de desperdicios o de residuos generados en la manipulación de alimentos que se van a controlar a través de unidades de medidas como kilogramos, gramos, miligramos, etcétera, etcétera, se considera como información porque son datos que poseen significado para la empresa. Me hice entender, mis estimados estudiantes, qué significa a la luz de las normas internacionales el concepto de información. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sean todos tan amables. Bueno, ok. Voy a responder por aquí una pregunta. Buenas noches. Un ejemplo de eficiencia en seguridad y salud del trabajo. A ver, Eduardo, cuando nosotros hablamos de eficiencia es en seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, asegurarnos que el uso adecuado de los elementos de protección personal lleven a cumplir a la reducción o a la disminución de la exposición a los riesgos laborales relacionados o vinculados con los factores de peligro a los que se ponen los trabajadores. O dicho en otras palabras, un ejemplo de eficiencia en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es comparar el uso responsable y adecuado de los elementos de protección personal versus las mediciones realizadas en un periodo en relación con los niveles de riesgo laboral a los que se exponen los trabajadores en relación con las tareas y actividades ejecutadas en un periodo. Es decir, observar, ¿sí? Observar cuál ha sido el comportamiento de la tendencia en relación con la materialización de riesgos laborales por el uso adecuado o responsable de los elementos de protección personal suministrados, por ponerles un ejemplo. Una empresa puede tener un excelente de dinero o un excedente de dinero, Lula. Si la pregunta es, ¿una empresa puede tener un excedente de dinero? Eso pasa todo el tiempo. No hay ningún problema. Maninelli, si por ejemplo una empresa como McDonald's, que tiene muchas sucursales, en todas deben implementarse los mismos procedimientos y programas de gestión igualmente y acorde con las leyes de cada país. Sí, claro, Marinelli, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que independientemente del número de sedes que tenga la organización, siempre será el mismo sistema. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta los marcos legales regulatorios o los marcos legales de obligatorio cumplimiento que sean aplicables en el país o el lugar donde se encuentre ubicada la empresa. Dado que, como ya se los he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, las normas internacionales de ninguna manera pretenden reemplazar los requisitos legales que por ley las empresas están obligadas a cumplir, valga la redundancia. De lo contrario, lo que buscan las normas internacionales es que la empresa identifique esos requisitos legales y asegure su cumplimiento de manera permanente. ¿De acuerdo? Y eso hace parte del cumplimiento legal o compliance que puede implementar cualquier organización en su infraestructura.
¿vale? Normalmente sí se aplican los mismos, incluso en franquicias. Exactamente. Lo que pasa es que cuando hablamos, por ejemplo, de franquicias, el modelo de negocio funcionará según el dueño de la franquicia. Punto. Lo que pasa es que para legalizar la operación de la franquicia hay que tener en cuenta los requisitos legales que exige cada país donde funciona o donde va a funcionar la franquicia. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Vale? Listo. Ok. Perfecto. Ahora, observen ustedes la definición de documento. Dice así, información y el medio en el que está contenida. Esta definición es muy importante para nosotros los auditores, dado que el papel, y escuchen con atención lo que les voy a decir a continuación, el papel no es el único medio de soporte para demostrar o dejar constancia de la implementación de un sistema de gestión. El plan de auditorías es el mismo para cooperativas y pymes, Claudia, eso dependiendo de las necesidades y expectativas que formule la organización alrededor de la realización de las actividades de auditoría interna. Pueden cambiar, pueden utilizar el mismo modelo o como pueden ser totalmente diferentes. Eso depende de las necesidades y expectativas de evaluación del desempeño que tenga la propia organización, bien sea una pyme, cooperativa o la organización que sea, ¿vale? Entonces, ¿por qué nosotros los auditores debemos tener claro esta definición de documento? Porque el papel, escuchen con atención, no es el único medio de soporte que demuestre o dé constancia o dé fe de la implementación de un sistema de gestión. ¿En dónde podemos ver datos que poseen significado para la empresa? En un video. Por lo tanto, ese video puede asumirse como un documento. ¿En dónde más podemos ver datos que poseen significado para la organización? En una fotografía, en un audio, en una presentación en PowerPoint, en una base de datos manipulada en Excel, en un documento en Word, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros los auditores nos vamos a encontrar con diversos mecanismos de registro, diversos mecanismos de soporte en la implementación dentro de un sistema de gestión que serán total y completamente válidos para evaluar su desempeño. No solo el papel, sino existen alternativas que las empresas pueden utilizar y que de hecho ya las están utilizando para dejar constancia y la implementación de su sistema de gestión. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean todos tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Pero hay unos más vulnerables que otros, obviamente, Helen. Obviamente, lo que pasa es que más adelante, en las normas internacionales, vamos a ver cómo la empresa asegura la confidencialidad, garantiza la seguridad, la protección y el resguardo de esa información. Entonces, sí, entendemos que hay unos más vulnerables que otros. Por eso, más adelante, ¿sí? Más adelante, vamos a hablar de algo que se llama administración y control de la información documentada. Dentro de esas consideraciones, la empresa tiene que garantizar que la información documentada, es decir, que todos los datos que se capturen en todos los instrumentos documentales que estime pertinente la empresa utilizar para dejar constancia de la implementación de su sistema de gestión, deben estar revestidos de seguridad, confidencialidad, protección, resguardo y sobre todo, en caso de pérdida de esa información documentada, poderla recuperar. Entonces, en este caso, la vulnerabilidad puede disminuir a unas mínimas expresiones que la propia organización puede controlar a través de esos mecanismos de la administración y control, valga la redundancia, de la administración y control de la información documentada. ¿Listo? Me dice entender Helen García y para todos me confirma, por favor.
¿Listo? Bueno, ok, vale. En la 27001 habla un poco de ello. Sí, correcto, compañero o compañera RC. Exactamente. Al respecto, la norma ISO 27001 habla al respecto. ¿Listo? Y como les decía, la definición de información documentada tiene que ver con precisamente lo que les estaba mencionando a ustedes. La información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene. Es decir, en el marco de la puesta en marcha de sistemas de gestión se van a generar muchísima información, muchísimo, ¿sí? Mucha, pero mucha información se va a generar en el marco de la implementación, auditoría, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión. Por lo tanto, dado que esa información documentada es extremadamente valiosa para que los miembros de la alta dirección tomen decisiones en relación con la mejora continua del sistema de gestión, esa información controlada, perdón, esa información documentada tendrá que administrarse, controlarse, resguardarse, protegerse y en caso de pérdida recuperarse para que el sistema de gestión continúe su operación o para que el sistema de gestión siga evolucionando según lo establecido por las propias normas internacionales. Bien, entonces esa información documentada o todos esos datos y el medio que los contengan, ¿de acuerdo? Se generen en relación con la implementación del sistema de gestión, la empresa tendrá que implementar medidas eficaces, repito e insisto, para lograr garantizar su protección, confidencialidad, resguardo, aseguramiento y en caso de pérdida, recuperación. Bien. Los documentos obsoletos y documentos actualizados se deben guardar las versiones anteriores. Elizabeth, con respecto a los documentos obsoletos, yo tengo una sola recomendación, eliminarlos. Hace más sencillo la implementación del sistema de gestión, hace más fácil la administración del sistema de gestión. Ahora, eso es una recomendación que yo le doy a las empresas. Si las empresas desean conservar sus documentos obsoletos, perfecto, no hay ningún problema. La idea es evitar a toda costa de que esos documentos obsoletos vayan de manera, digamos, equivocada o accidental, se utilicen y puedan generar o desencadenar traumatismos para el sistema de gestión. Por eso, yo recomiendo eliminar esos documentos obsoletos o eliminar esas versiones que ya se asuman como obsoletas y mantener las versiones o las ediciones de los documentos vigentes. Repito, es mi humilde opinión o recomendación con respecto a los documentos obsoletos. Recuerden ustedes que las empresas tienen la potestad, tienen la libertad de definir qué medidas implementar para la administración de esos documentos catalogados como obsoletos. ¿Listo? Los archivos se eliminan según sea la vida útil del producto, como dice nuestra compañera Cetina, Diana Cetina, precisamente los documentos o digamos que hay que tener en cuenta en cada país donde se estén implementando los sistemas de gestión, hay que tener en cuenta el periodo de resguardo de los documentos según el tipo de información que se esté consignando en el mismo. Por ejemplo, los documentos de índole contable o los documentos de índole financiera, ¿sí? Estos se tienen que resguardar, por ejemplo, en algunos países durante 5 años, en otros países por un poco más de tiempo, obedeciendo a los requisitos legales que se tengan que cumplir al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso o en ese orden de ideas, esa información documentada se deberá resguardar según lo determinen los marcos legales regulatorios al respecto, ¿vale? Como también hay otros documentos propios del sistema de gestión que se podrán conservar, que se podrán archivar o resguardar según lo determine la organización. Entonces,
hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta esa situación, ¿vale? Si se actualiza un documento pero no se encuentran las versiones anteriores, ¿qué se debe hacer? Pues ya, simplemente la actualización del documento y no hay versiones anteriores, esa actualización sería la primera versión del documento al no tener antecedentes del mismo. Entonces, si yo actualizo el documento y veo que no tiene versiones anteriores, yo establezco como punto de partida la versión actualizada del documento para que de ahí en adelante se puedan controlar los documentos obsoletos, ¿vale? ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, ser tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien, perfecto. Sigamos. Ahora es más fácil, por ejemplo, en el caso de la facturación, el software los guarda, solo hacemos consulta y es válido como comentada. Sí, claro, perfecto, José Alberto. Jorge Alberto, perdón, no hay problema. Bueno, aquí viene a continuación la definición de riesgo, que es la que hemos venido trabajando desde que empezamos a hablar de sistemas de gestión, y es que el riesgo dice que es el efecto de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Sí? La incertidumbre hace referencia a aquel estado de ausencia de certeza con respecto a la materialización o realización de un hecho y también ante la ausencia de certeza los efectos que pueda causar ese hecho. Me explico. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, hacemos referencia a que no existe un dato, una pista que nos pueda brindar a nosotros algún tipo de información en relación a cuándo podría pasar algún hecho, en qué momento, bajo qué circunstancias pueda pasar algún hecho, y tampoco sabríamos con exactitud cuáles serían los efectos positivos o negativos que puedan generar esos hechos. Por eso en los sistemas de gestión, nosotros como efecto de la incertidumbre, ¿sí? Vamos a conocer dos circunstancias que son las famosas circunstancias de riesgo, como también las circunstancias de oportunidad. ¿Qué es una circunstancia de riesgo? Según las normas internacionales. Una circunstancia de riesgo propiamente dicha hace referencia a aquella circunstancia en la que sea posible o exista la posibilidad de que se pueda desencadenar un efecto negativo para la organización o que ese fenómeno pueda representar efectos o consecuencias negativas para la organización. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Ustedes creen que las empresas viven planificando accidentes de trabajo, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las empresas planifican sus accidentes de trabajo? Exactamente, no los planifican, pero lo que sí saben es que en cualquier momento se puede accidentar un trabajador. Lo que pasa es que no saben cuándo, no saben en dónde, no saben en qué circunstancias, en qué conductas podrían provocar el accidente de trabajo, pero sí son conscientes de que el accidente de trabajo se pueda materializar en cualquier momento. Esa situación de la que se sabe que podría pasar, pero no cuándo, ni dónde, ni quién, ni cómo, pero sí sabríamos que eso podría desencadenar efectos negativos para la organización y por ende al trabajador que se accidenta, es lo que conocemos como circunstancias de riesgo. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Vale, ok.
Exactamente, muchachos. Los riesgos o la posibilidad de que ocurra algo, por ejemplo, que pueda generar efectos negativos para la organización, siempre van a estar presentes. Bien. Ahora, en cuanto a las oportunidades, les doy el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que nosotros somos una empresa o hacemos parte de una organización que se dedica a cualquier actividad económica, la que ustedes deseen. ¿Sí? Nosotros somos conscientes de que en algún momento podamos hacernos o convertirnos en los ejecutores de un proyecto de alto impacto. Por ejemplo, es muy probable que nosotros bajo la modalidad de licitación, ¿saben qué es una licitación? ¿Sí? ¿Saben de qué se tratan las licitaciones? ¿Me confirman, por favor? Bueno, para los que sí saben y para los que no saben, una licitación es cuando las entidades gubernamentales o las multinacionales le dan la posibilidad a las otras empresas de convertirse en proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, esos proyectos o contratos bajo la modalidad de licitación pueden perfectamente representar ingresos muy importantes para la empresa, logrando así que esa licitación le permitan a la empresa de alguna manera recibir ingresos que le puedan apalancar o permitir apalancar otros proyectos, ya que en la mayoría de los casos, ¿sí? Los proyectos que se invitan o los proyectos que se pretenden ejecutar con la modalidad de licitación normalmente son bastante cuantiosos. O sea, en términos financieros o en términos económicos son bastante importantes para una organización. Entonces, supongan ustedes que nosotros somos conscientes de que nuestra organización puede convertirse, ¿sí? Podría convertirse en una empresa que pueda ejecutar un proyecto de alto impacto a través de la convocatoria de una licitación pública, pero no sabemos cuándo sucedería esta situación. No sabríamos cuál licitación o proyecto bajo la modalidad de licitación la empresa puede ejecutar. Pero de lo que sí somos conscientes es que una licitación para nuestra organización podría representar económica y reputacionalmente hablando una oportunidad que pueda, por ende, generarle beneficios a la misma. Entonces, en ese orden de ideas, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos bajo qué circunstancias pueda llegar a materializarse esa oportunidad de licitación, pero somos conscientes de que en cualquier momento puede haber una licitación. Eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos a las oportunidades. Me dice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Hasta aquí alguien tiene preguntas, me confirman, por favor, sean tan amables. Hasta aquí alguien tiene preguntas, me confirman, por favor. ¿Listo? Entonces, estas circunstancias, tanto de riesgo como de oportunidad, pues el sistema de gestión o alrededor del sistema de gestión va a estar expuesto. ¿Listo? Bien. Lo que ustedes ahora están observando en este momento en pantalla, ¿sí? Es la jerarquía de los documentos, ¿sí?
la jerarquía de los documentos dentro de un sistema de gestión o la importancia de los documentos dentro de un sistema de gestión. Esto les voy a hacer una introducción porque de todas maneras mañana vamos a desarrollar la jerarquía de los documentos dentro de un sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, el documento más importante, ¿sí? El documento más importante para un sistema de gestión será la política del sistema de gestión. Dado que la política se constituye como el documento que determinará los principios rectores del sistema de gestión. Cuando yo estoy hablando de los principios rectores del sistema de gestión, son las directrices al más alto nivel que deberá cumplir el sistema de gestión implementado por la empresa. Y resulta que en la política se relacionan los compromisos que asumirá la alta dirección con respecto a la implementación del sistema de gestión precisamente para convertirlos en las directrices o principios rectores del sistema de gestión. Me explico con el siguiente ejemplo. Si la organización en la política, por ejemplo, de seguridad e inocuidad de los alimentos, o en la política de inocuidad de los alimentos, se compromete a garantizar el cumplimiento a estricta cabalidad de los requisitos legales y normativos aplicables a los productos alimenticios que genera ese compromiso, ahora se convertirá en uno de los elementos que deberá demostrar el sistema de gestión o tendrá que cumplir el sistema de gestión. Si dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo, la alta dirección dice, nos comprometemos a garantizar espacios de trabajo seguros y saludables para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Ese compromiso ahora en adelante se convierte en un principio rector de obligatorio cumplimiento. Es decir, el sistema de gestión tiene que demostrar en materia de seguridad y salud en el trabajo que se han suministrado, se han garantizado los lugares o puestos de trabajo seguros y saludables, y de esa manera, cuantitativamente hablando, se demuestra que se ha disminuido la posibilidad de lesiones y el deterioro de la salud en el trabajo. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien, perfecto. Ahora, siguiendo en la pirámide o en el rango de importancia en los documentos de los sistemas de gestión, viene en segundo lugar, perdón, el manual del sistema. Y aquí les quiero dejar claro lo siguiente, mis estimados estudiantes. En ninguna de las normas internacionales o según las actualizaciones que tuvieron las normas, ¿sí? Según las actualizaciones que tuvieron las normas a partir del año 2015 en adelante, se hace obligatorio la materialización del manual del sistema de gestión. ¿De acuerdo? En las versiones anteriores sí aparecía como obligatorio la materialización del manual del sistema. Ahora, en las actualizaciones que tuvieron a partir del año 2015 en adelante, el manual para el sistema de gestión ya no es obligatorio. Ahora, eso significa, o eso no quiere decir que si la empresa desea elaborar un manual para su sistema de gestión, no lo pueda hacer. Si lo puede hacer, si lo desea realizar, o si lo pueda, o si lo desea implementar la organización, o si desea elaborar un manual de su sistema de gestión, lo podrá hacer sin problema. Lo que pasa es que las normas internacionales
lo consideran como un documento, digamos, opcional que puede la alta dirección elaborar para la descripción de su sistema de gestión. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Muy bien. ¿El mapa de procesos es indispensable? Sí, Jesús, es indispensable para las normas internacionales. Bien. Lo dicho, el día de hoy les ha quedado claro, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Profe, ¿se puede hacer uno por cada norma? Samuel, lo que pasa es que cuando se implementa un sistema integrado de gestión y la empresa desea elaborar el manual de ese sistema, es uno solo. Entonces, se recomienda que cuando las empresas pretendan implementar varios sistemas de gestión, estos sistemas de gestión se integren para que exista un solo sistema. ¿Sí? Entonces, si la empresa, por ejemplo, desea implementar 3 sistemas de gestión y considera pertinente elaborar, ¿sí? Elaborar manuales para los sistemas de gestión, pues simplemente pueden integrar todos estos sistemas en uno solo y crean un solo documento o un solo manual. ¿De acuerdo? Me dice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. Mañana tenemos clase común y corriente. Vamos a dictar las 2 horas y yo les diré más adelante cómo vamos a recuperar estos minutos que nos faltan y las horas del próximo viernes. ¿Listo? Les envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Que Dios los bendiga y que pasen una muy feliz noche. ¿Listo? Que Dios los bendiga, muchachos. Gracias, mi querido Isaac. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.